El fin de la lectura. En este vídeo quiero hablarte de algo que está pasando hoy en día y que es extraordinariamente grave e importante para aquellos que amamos leer y escribir, que es que cada vez se lee menos o cada vez se lee con menos profundidad. Quédate porque vamos a comentar un artículo de gran interés y de gran actualidad que trata sobre el fin de la lectura. ¡Comenzamos! He leído con gran interés este artículo, que es un artículo publicado en inglés en The Atlantic, en la edición de agosto del año 26, que habla sobre el fin de la lectura. El fin de la lectura está aquí. Y he preparado una presentación para comentar este artículo porque creo que trata uno de los temas centrales que afectan a nuestra época, que es la pérdida de la lectura profunda. Mi nombre es Roberto Augusto, soy fundador de Editorial Letra Minúscula. Somos líderes en autopublicación de libros en español. Si quieres autopublicar tu libro, nosotros podemos ayudarte. Pero lo que quiero hacer en este vídeo es reflexionar sobre este artículo. Lo he leído y he preparado una presentación que quiero compartir y comentar contigo. Este artículo se titula El fin de la lectura y habla de que no somos una sociedad analfabeta, es decir, sabemos leer y escribir, pero habla de un concepto que para mí es muy interesante, que es la sociedad post-alfabetizada, la post-alfabetización. Es decir, habla de un fenómeno que está sucediendo en la sociedad actual, que a pesar de que sabemos leer, y cada vez sabe leer más gente en el mundo, la lectura, sobre todo la lectura profunda, está cayendo. Este es un artículo de Ross Horovitz. ¿Y qué dice este artículo? Dice que Alejandría, la biblioteca de Alejandría, no ardió, en realidad. Siempre tenemos el mito, la creencia, de que la biblioteca de Alejandría murió porque fue quemada. Pero en realidad se dejó morir. No la mató el fuego, nos dice este artículo, la mató el abandono. Copiar los papiros costaba más de lo que pesaba la voluntad de conservarlos. Hay una degeneración, una degradación de la Biblioteca de Alejandría, y la quema de la Biblioteca de Alejandría es solamente la consecuencia de esa degradación, de esa degeneración. Y la autora utiliza esta metáfora de la Biblioteca de Alejandría para ilustrar algo que está sucediendo en nuestra época, que es esa degeneración o degradación del pensamiento y de la lectura profunda. Que se la dejara morir, la Biblioteca de Alejandría demuestra que la Edad Oscura ya había llegado. Primero llega la Edad Oscura, primero llega la degradación y la degeneración, y luego la quema de la biblioteca es solamente la consecuencia natural de esa degradación o de esa degeneración. Y aquí hay un concepto que es muy interesante, que es la posalfabetización. ¿Qué es el analfabetismo? No saber leer. Pero esto es algo que en las sociedades avanzadas europeas, en la mayoría de las sociedades del mundo, hemos erradicado. Prácticamente todo el mundo sabe leer y escribir. En España el índice de analfabetos, por ejemplo, es bajísimo. Y lo mismo podemos decir en el resto de Europa, Estados Unidos y los países más avanzados del mundo. Es cierto que en el tercer mundo o en países en vías de desarrollo sigue habiendo muchas personas que no saben leer. Hay millones de personas en el mundo que no saben leer, pero es un fenómeno marginal. Sin embargo, aquí viene lo interesante, aquí viene lo importante. Hay un concepto que es la posalfabetización, es decir, gente que sabe leer porque se le ha educado, pero no lee. Saber leer y no hacerlo, o sea, decidir no leer. Dice, nunca habíamos leído tantas palabras, nunca habíamos leído tan poco seguido. Y esto es muy importante. Yo, como editor, como escritor, como lector, sigo habitualmente lo que son las estadísticas, las encuestas de lectura. Y cada año en España salen
estadísticas que dicen que aumenta el número de lectores. Sin embargo, esas estadísticas en cierto sentido están falseadas, porque de lo que están hablando en realidad es de la lectura en general, pero ahí como lectura se mete todo. Se mete lectura en redes sociales, se mete lectura de WhatsApp, y no es lo mismo leer un TikTok, los subtítulos de un TikTok, que leer Ana Karenina de Tolstoy. No es lo mismo. O sea, puede ser que se lea más, pero lo que se lee tiene menos calidad, menos relevancia y menos profundidad. Entonces, datos. Muy importante. Estados Unidos, datos de Estados Unidos, pero que pueden ser equiparables a muchos otros países. Los números del diagnóstico: 16% lee por placer un día cualquiera. En 2004 el 28%. Esto es muy importante. Es muy importante. O sea, hemos pasado del 28 al 16. ¿Sí? Hemos pasado en más de 20 años, hay una caída sustancial. Es decir, hay menos personas que leen por placer. Menos personas. Luego, menos del 50% de los adultos leyó algún libro en 2022. O sea, más de la mitad de la población no lee nada. Cero. Y luego, esta cifra es una cifra muy de Estados Unidos, pero que también empieza a ser preocupante en otros países. El 57% de la población apostó el año pasado. Apostó significa apuestas deportivas, juegos de azar, etc. En Estados Unidos ya sabéis que el tema del juego es muy importante. Eso en España, por ejemplo, era menos relevante, pero ahora hay una epidemia, hay un boom del juego. Muchísimos jóvenes están adictos a las apuestas deportivas y vemos por doquier, por todas partes, que se abren salones de apuestas, las apuestas online, etcétera, etcétera. Como anécdota, te cuento que hace unos años ya nosotros publicamos un libro en Editorial Letra Minúscula que era un libro de apuestas deportivas, que explicaba un método de apuestas deportivas, y ese libro tuvo muchísimo éxito. O sea, hay una gran demanda de las apuestas deportivas en detrimento de otro tipo de hobbies o de aficiones, como puede ser leer. Y fijaros este dato que es brutal. El 80% de los libros leídos los lee un 20% de la gente. Es decir, o sea, hay una minoría, que es menos del 20%, que es el 20% que lee la mayoría de libros. O sea, en realidad el público lector real, habitual, bajo el cual se sustenta la industria editorial, es el 20%. O sea, el 80% de la gente no lee prácticamente nunca, o muy poco, y más de la mitad no lee nunca. La caída atraviesa edad, sexo y nivel educativo. Por lo tanto, es un fenómeno transversal. Lectura por placer en un día cualquiera. Año 2004, 28%. Año 2023, 16%. Hay una caída sustancial. Casi la mitad, un 40%, prefiere ver o escuchar las noticias antes que leerlas. Las frases de los superventas, los bestsellers, son un tercio más cortas que hace un siglo. Esto es muy, muy interesante. O sea, el contenido en texto ha caído, el interés por el contenido en texto ha caído y ha aumentado el interés por el contenido en vídeo o audio. O sea, la gente prefiere ver las noticias o escuchar las noticias que leer el periódico o que leer en internet las noticias, por ejemplo, en un periódico online. O sea, es la caída del formato texto escrito frente a otro tipo de formatos. Y luego hay otro fenómeno muy interesante que a mí me llama mucho la atención y como escritor me interesa y como editor,
que las frases de superventas son un tercio más cortas que hace un siglo. Es decir, hay una degradación evidente en el uso del lenguaje. Los libros ahora son más simples que antes. A pesar de que se supone que el nivel educativo ha aumentado sustancialmente en la sociedad, la forma de expresarse es mucho más simple, menos rica, con menos matices. O sea, tú coges un libro del siglo XIX, La Regenta de Clarín, por ejemplo, y es un libro que tiene un nivel de vocabulario, un nivel de profundidad en el vocabulario, en la estructura de las frases, que el público actual no está acostumbrado. En ese sentido, las redes sociales y la prensa generalista ha influido mucho en la forma de escribir de los escritores. Los escritores se han visto obligados a simplificar el lenguaje para poder llegar a más gente. Cuanto más difícil es el lenguaje, las metáforas, la estructura de las frases de un escritor, más de nicho se vuelve y menos puede aspirar a ser un bestseller. O sea, los bestsellers tienen que tener una estructura y un tipo de lenguaje típico. Por cierto, si quieres este libro gratis, Escritor de Éxito, está en nuestra página web letraminúscula.com, pestaña regalo. Te suscribes a nuestra lista y te regalo este libro en PDF y en EPUB. Sigo. También cae la competencia, muy importante. 35% de los alumnos que terminan secundaria lee con nivel competente. Competente, más o menos sabe leer. Eso significa que el 65% de los alumnos que terminan secundaria no son competentes. El 30% de los adultos no sabe inferir, es decir, deducir algo a partir de un texto largo. O sea, 30% de los adultos no entiende un texto largo. En 2017 era menos del 20%. O sea, nos cuesta más entender un texto largo. 5% entendió las primeras líneas de Dickens en un estudio universitario. Un cuarto dedujo que había dinosaurios en Londres. Se cogió un trozo, esto lo explica en el artículo, yo lo he leído, se coge un trozo de Dickens, que hay una metáfora un poco compleja, y la mayoría de los alumnos, el 95%, estamos hablando de alumnos universitarios, no entendieron la metáfora. Solamente el 5% lo entendió. O sea, los alumnos universitarios no tienen la capacidad para entender una metáfora compleja de Dickens. La próxima generación parte de más abajo. 2% de los adultos leyó a un niño en un día cualquiera. O sea, el 98% de los adultos no les leen a los niños. 29% de los chicos de 13 años no leen nunca por gusto. En 1984 era el 8%. O sea, en el año 84 la mayoría de los chicos de 13 años leían por gusto. Ahora no. 4,5 horas al día en redes sociales en segundo de eso. Con 13, 14 años están casi 5 horas al día en redes sociales. 47 segundos de atención ante una pantalla. Eran 2,5 minutos en 2004. Es decir, la capacidad de atención de los jóvenes ha caído en picado. Y en eso tiene mucho que ver los Reels, los Shorts y los TikToks, el vídeo corto. El vídeo corto que empieza a popularizarse sobre el año 2015 aproximadamente y cada vez más hasta el año 20, ¿no? El vídeo corto, y luego ya cuando sale TikTok, el vídeo corto se lo come todo. Pero el vídeo corto destruye la capacidad de atención de los jóvenes. Por lo tanto, a los adolescentes leer por gusto les parece una práctica ajena. Hay, sí, un pequeño grupo de adolescentes, sobre todo chicas, más chicas que chicos, que son lectores, grandes lectores, pero es una minoría. Es una minoría y cada vez son menos gente. La escuela no frena, acelera. El libro entero desaparece. La mayoría de profesores de lengua manda entre 0 y 4 libros al año. Bueno, esto es muy grave lo que está pasando en España.
ha salido una ley reciente, lleva ya un año o dos, que elimina la obligatoriedad de que se lean libros enteros en bachillerato. Se pueden poner libros enteros en la ESO, pero en bachillerato no. Solamente fragmentos. Se han sustituido la lectura profunda de un libro entero por un fragmento, un trozo, un TikTok. O sea, ahora ya no se lee la Regenta, ahora se lee un trozo de la Regenta. Ahora ya no se lee la colmena de Cela, se lee un fragmento de la colmena. Y el alumno ya no lee el libro entero, ya no lo lee. Lee ese fragmento, aprende a comentar diferentes fragmentos literarios sin leer las obras originales, y por lo tanto hoy en día es posible en España sacarse un título de bachillerato sin leer un libro. Sin leer un libro. Las autoridades educativas han eliminado la obligatoriedad de leer un libro entero. Antes, en selectividad, lo normal era que hubiera como mínimo 2 lecturas obligatorias que los alumnos tenían que leer enteras, preparar en clase, y había preguntas obligatorias de las lecturas. Eso se ha eliminado. Yo recuerdo perfectamente cuando hice segundo de bachillerato que en la selectividad salía La colmena de Camilo José Cela y salía Misericordia de Galdós. Estos son los 2 libros que yo tuve que estudiar. La colmena de Cela y Misericordia de Galdós. Y salía en selectividad. Y la gente tenía que leer esos 2 libros. Y al menos sabías que los alumnos salían de bachillerato habiendo leído 2 libros, que ya es algo. Ahora 0 libros. La pantalla llega antes, el dispositivo del centro aparece ya en infantil. Hay muchos institutos que ya están poniendo tablets o libros electrónicos o ordenadores ya en primaria. El texto no compite, el entretenimiento ya no se acaba nunca. Y la dificultad se delega, se le pide a la IA que traduzca el original. Entonces, ahora ya estamos a otro nivel, que es que con ChatGPT, con la IA, los alumnos ya ni siquiera, o sea, ya el concepto de leer un libro desaparece. El concepto ahora es, sale un examen, La colmena de Cela, vale, ChatGPT, resúmeme La colmena de Cela. O ayúdame a preparar el examen donde saldrá La colmena de Cela, pero ya no leo el libro. O sea, la idea de leer el libro, en muchos alumnos ya ni existe esa idea. La idea es a la IA que me explique el libro y que me ayude a preparar el examen del libro o que me haga un resumen del libro. O si hay una peli del libro, veo la peli del libro. O si hay una obra de teatro del libro, veo la obra de teatro del libro. Pero la idea de leer el libro, eso es una idea que ya para muchos jóvenes ni existe. Dice, lo que la escritura hizo, esto cambia la mente. Esto cambia la mente de los jóvenes. Lo que la escritura hizo con la mente. Walter Onk. Ninguna invención transformó tanto la conciencia humana. O sea, leer cambió todo. 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 ¿Qué somos? Somos sociedades donde, por ejemplo, o sea, somos la civilización occidental. ¿En qué se basa? ¿En qué se basa? Se basa en el cristianismo y se basa en la cultura grecolatina. Homero, la Ilíada, la Odisea, la filosofía griega y el cristianismo. Eso es la civilización occidental. Entonces, ¿cuál es la base de la civilización occidental? Un libro. Un libro, la Biblia, por ejemplo. ¿Cuál es la base del Islam? El Corán. ¿Qué es? Un libro. Entonces, el libro es la base de la civilizatoria. No solo de la mente, sino de la civilización. Entonces, la pérdida del libro es la pérdida de las bases de nuestra civilización humana. Alexander Luria, el campesino alfabetizado completaba el silogismo. El analfabeto se negaba. Esto es un experimento que se hizo, que se enseñaba a campesinos a leer y su capacidad de razonamiento de completar un silogismo aumentaba. Eran más listos, eran más inteligentes. Neil Postman. Escribir congela el habla,
De ahí nace el lógico y el científico. La ciencia y la lógica es posible gracias a la lectura. La lectura fue precondición de la filosofía y de la ciencia moderna. Sin la lectura no hay ciencia, sin la lectura no hay filosofía, no hay pensamiento. Por lo tanto, consecuencias políticas. Vuelve la cultura oral, lo que regresa. Repetición, apodos, conflicto. O sea, ahora en la política se estila mucho, por ejemplo, a los rivales ponerles un apodo, ¿no? El que habla no rinde cuentas de lo que dijo ayer. Nadie espera que el público lo recuerda. El político puede decir una cosa hoy y mañana la contraria. No hay memoria. No hay memoria de nada. O sea, todo es oral. Hoy puedo decir una cosa y mañana la contraria. Es eso que se llama la posverdad. El primer presidente post-alfabetizado. Esto sale en el artículo, así describe el artículo a Trump. Entre quienes leen periódicos, Biden le sacaba 49 puntos. Dice la IA y ahora viene la IA. Y ahora viene la IA. O sea, ya teníamos este panorama, viene la IA. La IA amenaza también a la escritura. Otras tecnologías se llevaron la atención. Esto pone en cuestión el propio acto de escribir. O sea, el acto de escribir pierde valor. Pierde valor, porque ahora tú tienes un chat que te puede escribir todo lo que quieras. Por lo tanto, la consideración social del escritor o el valor del texto escrito cae. Cae, y eso nos afecta negativamente. Escribir es el modo de descubrir qué piensas. Si desaparece la dificultad, desaparece el aprendizaje. Si ya no escribes, si ya no lees, si esa dificultad, si esa fricción que genera la lectura o la escritura desaparece porque lo hace la IA lee por ti, resume por ti los libros, escribe por ti y hace todo por ti, esa delegación cognitiva pues genera un efecto negativo en la capacidad de las personas. Los libros publicados cada mes en Amazon se han triplicado desde 2022 por el uso de la IA. Las objeciones que el artículo recoge. El pánico es antiguo. O sea, esto puede ser, dice, puede ser un pánico infundado. En 1900 el enemigo de la lectura era el periódico. Había gente que decía que el periódico podía acabar con los libros ya en 1900. Los libros aguantan. En 2025 abrieron casi 400 librerías independientes en Estados Unidos. Puede haber ganancias, el racionamiento espacial de los adultos mejora. Tras prohibir el móvil, un distrito de Texas prestó un 25% más de libros. Por lo tanto, digamos que se resiste la cultura escrita, la cultura de leer, se resiste a morir y es quizás más resiliente de lo que pensamos. Leer es ya una subcultura. Esto me parece muy interesante. El 20% lee el 80%, es decir, ya la lectura y la escritura ya no aspira al mainstream, ya no aspira a la masa. El número de lectores ha caído, ha aumentado mucho el número de escritores, entonces el público objetivo es menor, las tiradas son menores y por lo tanto la escritura, la lectura pasa de ser un fenómeno de masas a ser una subcultura de minorías. Es algo parecido a lo que ha sucedido con la religión católica en España. La religión católica, o en Europa en general, era ampliamente mayoritaria por número de practicantes y cada vez las iglesias han ido quedando vacías, cada vez hay menos gente que, digamos, sigue la religión en Europa y se ha convertido en una subcultura minoritaria. Y eso es lo mismo que está sucediendo con el mundo de la escritura o de la lectura. Quedan menos lectores, pero leen más que nunca. Superlectores. Hay superlectores. Quizás tú, si estás viendo este vídeo y has llegado hasta este punto del vídeo, eres un superlector. Probablemente. Tú si leas, si te interesa este tema, o escribes, y leer forma parte de tus hábitos diarios. Pero tienes que saber que eso te convierte en una minoría. Una afición de nicho, como coleccionar sellos.
Ya no es de masas, es de nicho. Este canal es de nicho. Está el nicho de los lectores, el nicho de los escritores, el nicho de los escritores independientes, el nicho de los escritores independientes que autopublican, el nicho de los escritores independientes que autopublican en Amazon, el nicho del nicho del nicho, el mundo de los nichos y con menos poder. El empleo en prensa ha caído un 75% en 20 años. Solo el 8% de los graduados se titulan en humanidades. Las carreras de humanidades pierden interés y es muy difícil trabajar de periodista. Si antes tú necesitabas 100 personas un periódico y el periódico tenía además, gracias a la venta en papel, una enorme capacidad económica, eso lo ha perdido. Lo ha perdido absolutamente. Y por lo tanto, de hecho, muchos periódicos ahora la mayoría de artículos se hacen ya con IA directamente. Dice, esta vez el texto no se pierde, lo que se pierde son las ganas. O sea, aquí no arde la biblioteca. Aquí tenemos más libros que nunca. Hay más bibliotecas que nunca. Hay más textos en internet que nunca. Se publica más que nunca. Hay más libros gratis que nunca. Hay libros de segunda mano, librerías de segunda mano. Tienes todo el texto que quieras, más barato, más gratis, más fácil de acceder que nunca. Lo que se ha perdido aquí son las ganas, la motivación, el interés. Toda la biblioteca de Alejandría ahora cabría en un chip, en un USB, en una memoria externa. La herencia está intacta y a un par de clics. Tenemos todo ese conocimiento ahí, pero lo que falta quizás es la motivación para leerlo, para disfrutarlo. El final, y me gustaría que me dieras tu opinión en los comentarios de este vídeo, lo voy a leer. El final de la lectura o el final de un paréntesis. ¿Esto es el fin de la lectura o es simplemente un paréntesis en el devenir eterno de las cosas y la lectura, la escritura aguantará como ha aguantado en muchas otras cosas y siempre estará ahí, siempre formará parte de la esencia de la naturaleza humana y de los intereses humanos? Déjame tu comentario porque me encantará leerlo. Suscríbete al canal. Ya sabes que si quieres publicar tu libro en Editorial Letra Minúscula, podemos ayudarte, queremos ayudarte. Somos líderes mundiales en autopublicación de libros en español. Escríbenos a contacto@letraminúscula.com. Visita nuestra página web letraminúscula.com. Hasta un próximo vídeo y vive tu sueño de ser escritor.